Hola gente de YouTube, bienvenido a Matemáticas Básicas. Yo soy el profe Isaí y vamos a trabajar el día de hoy con medida de superficie. Bien, comencemos. Bien, cuando hablamos de superficie, primeramente tenemos que hablar de longitud. Una longitud es aquella magnitud física de una sola dimensión, ¿verdad? Al momento de señalar una línea recta. Una aplicación de utilizar la longitud es cuando queremos comprar alambre ciclón para cercar nuestras casas, ¿verdad? O a la hora de comprar alguna cuerda para hacer algún trabajo en nuestros hogares, porque se trata de cantidades de una dimensión. Deme 5 yardas de alambre, deme 5 metros de alambre, ¿verdad? Entonces, si hablamos de superficie, tenemos que hablar de magnitudes de dos dimensiones. Cuando hablamos de dos dimensiones, ya entonces estamos trabajando con superficies. Es por eso que una forma práctica de ver superficie es cuando queremos calcular la medida de terrenos. Si queremos conocer una pequeña sección de este cultivo, señalamos la parte donde queremos calcular esa superficie. Necesitamos un ancho y un largo, largo por ancho o de otra forma, base por altura, para conocer la superficie que queremos conocer, ¿verdad? Además de esta pequeña sección, podemos también calcular una gran parte de este cultivo o totalmente toda la superficie donde se encuentra el cultivo. Además de eso, por ejemplo, aquí en los laboratorios, además de utilizar pequeñas medidas grandes, podemos ver medidas pequeñitas. Por ejemplo, en el estudio de microorganismos, estas habitan sobre una pequeña superficie, como podemos ver ahí en la imagen. Otras medidas pequeñas es el momento de verlas en nuestros hogares. Por ejemplo, en nuestros hogares se habla mucho de los acabados. Los acabados son estas pequeñas figuritas que adornan nuestras cocinas, nuestros baños y nuestros pisos, ¿verdad? Que le da un estilo diferente a nuestros hogares. Y cada una tiene medidas pequeñas de superficies. No solamente es para medir superficies grandes, sino también para medir superficies pequeñas. Bien, solamente por mencionar algunas, aquí vamos a iniciar con unidades del sistema internacional. Entre la unidad del sistema internacional, para hablar de superficie, se menciona los metros cuadrados. Y dentro de las unidades de medida del sistema internacional se encuentran los múltiplos y los submúltiplos. Los submúltiplos son los que disminuyen o la- las medidas más pequeñas que la unidad de metro cuadrado. Entre eso está el decímetro cuadrado, el centímetro cuadrado y el milímetro cuadrado. Y los múltiplos son las cantidades más grandes que el metro cuadrado. Entre eso se encuentran el decámetro cuadrado, el hectómetro cuadrado y el kilómetro cuadrado. Es solamente por mencionar algunas de ellas, ya que existen más múltiplos y más submúltiplos. Bien, esta pequeña escalera es el método para poder calcular superficie si queremos ir de una unidad a otra. Vamos a ponerlo en práctica. Por ejemplo, aquí, recuerden que para calcular la superficie necesitamos dos dimensiones. Tenemos que multiplicar dos dimensiones, base y altura en este caso. Calcule la superficie del siguiente rectángulo y luego cambie la unidad de metro cuadrado a centímetro cuadrado. Bien, la superficie va a ser igual a base por altura, multiplicando la base que mide 12 metros y la altura que mide 4 metros.
obtenemos que la superficie de este rectángulo va a ser igual a 48 metros cuadrados. Bien, ya encontramos la superficie y ahora tenemos que cambiar la unidad de metro cuadrado a centímetros cuadrados. Para eso vamos a utilizar la escalera que le acabo de mencionar y para eso tenemos que realizar lo siguiente. Si estamos ubicados aquí en metro cuadrado y queremos llegar a centímetros, ¿verdad? Que es lo que nos está pidiendo el problema. Tenemos que bajar una, dos escalones. Si tenemos que bajar dos escalones, sería entonces por 100 y luego por 100. Por 100, eso es igual a 10.000. Así que tenemos que multiplicar 48 por 10.000. Si vamos a bajar dos escalones, entonces tenemos que multiplicar 48 por 10.000 para que de esa manera podamos conocer cuánto equivale 48 metros cuadrados en centímetros. Y escribimos 480.000 centímetros. Bien, de esa forma encontramos la medida de centímetro cuadrado y tenemos esta cantidad. Bien, ejemplo número 2. Calcule la superficie del siguiente rectángulo y luego cambie a unidades de metro cuadrado a decámetro cuadrado. Bien, la superficie va a ser igual a base por altura y reemplazamos la base que mide 15 y la altura que mide 10. De esa forma obtenemos que la superficie es 150 metros cuadrados. Ahora, para cambiar de metro cuadrado a decámetro cuadrado, vamos a utilizar nuevamente la escalera para que de esa forma podamos identificar si tenemos que multiplicar o tenemos que dividir. Primeramente, ubicamos los metros cuadrados, que es la unidad central aquí, y para llegar a decámetro cuadrado tenemos que subir un escalón. Tenemos que subir un escalón, entonces tenemos que dividir entre 100, ¿verdad? Porque vamos a subir un escalón. Entonces, ¿qué vamos a dividir? Vamos a dividir 150 entre 100. De esa manera obtenemos que esto es igual a 1,5 decámetros cuadrados. Bien, esta sería la forma en que tú puedes ir de una unidad a otra realizando esta operación. Bien, ahora vamos a hablar de unidades del sistema inglés, que sería el otro sistema que también se menciona en la vida diaria. Aquí las equivalencias son las siguientes. Una pulgada cuadrada es igual a 6,45 centímetros cuadrados. Un pie cuadrado es igual a 929,03 centímetros. Y como podrás ver, solamente te mencioné algunas, ya que también existen más equivalencias en el sistema inglés. Bien, vamos a ver un ejemplo, cómo es que se realiza una conversión o un cambio de unidad de medida. Si tenemos 24 yardas cuadradas y queremos llegar a metro cuadrado, tenemos que identificar la equivalencia de yarda y metro que tenemos aquí en esta tabla. Y como podemos ver aquí, aquí se encuentra la equivalencia de yarda y metro. Bien, la estrategia para llegar a metro es la siguiente. Si, si la unidad que vamos a llegar o la unidad de medida que tenemos que buscar se encuentra a la derecha, entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar esa cantidad.
¿Qué vamos a multiplicar? Vamos a multiplicar las 24 yardas por 0,83, ¿verdad? Porque vamos de izquierda a derecha. Vamos a llegar a la unidad que está a mi derecha. Es casi parecido a la escalera, porque a la escalera, al momento de multiplicar, era bajando aquí y era de izquierda a derecha. Y aquí es también parecido. Aquí vamos de izquierda a derecha. Y multiplicamos entonces 24 por 0,83, que es igual a 19,92 metros. De esa manera, llegamos a cambiar las 24 yardas a metro. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos ahora 16,25 kilómetros cuadrados y quiero llegar a milla cuadrada. Buscamos la equivalencia de kilómetro y milla y esa equivalencia está aquí. Ahora, la unidad de medida a donde quiero llegar, como podemos ver, se encuentra a la izquierda de la equivalencia. Como se encuentra a la izquierda, entonces lo que vamos a hacer es dividir. ¿Qué vamos a dividir? Vamos a dividir 16,25 entre 2,58. De esa manera obtenemos que esto es igual a 6,2984 milla cuadrada. Ahí le escribí 4 decimales, pero si usted quiere puede escribir 3, 2, hasta un solo decimal, ¿verdad? Bien, siguiente ejemplo. David realizará cultivos sobre un terreno de 120 pies de largo. Cuando hablamos de pies, se va a escribir como FT, ¿ok? Bien, volvemos a repetir. David realizará cultivos sobre un terreno de 120 pies de largo y 65 pies de ancho. Calcule la superficie a pie cuadrado y luego cambie a metros cuadrados. Bien, si estamos hablando de una finca de David, aquí menciona que su terreno tiene medidas de 100 pies, 120 pies y 65 pies. Aquí lo señalo y ahora utilizo el cálculo de superficie, que es base por altura. Reemplazamos que la superficie es igual a 120 pies por 65 pies. De esa forma obtenemos que la superficie es de 7.800 pies cuadrados. Bien, ya encontramos la superficie del terreno, del terreno que tiene David. Y ahora tenemos que cambiar estos pies cuadrados a metro cuadrado. Bien, para hacer eso vamos a utilizar la tabla de equivalencia porque como se trata de una unidad del sistema inglés, utilizamos esta tabla y buscamos la equivalencia de pies y metros. Pies y metros se encuentra aquí en esta posición y ahora tenemos que escribir cuánto es 7.800 pies cuadrados en metros cuadrados. Bien, si la unidad de medida está a la derecha, vamos a multiplicar. Y si está a la izquierda, vamos a dividir. Y si vemos aquí en la equivalencia, la unidad de medida que tenemos que llegar se encuentra a la izquierda. Como se encuentra a la izquierda, entonces tenemos que dividir. ¿Qué vamos a dividir? Vamos a dividir 7.800 pies cuadrados con 10,75. De esa forma, obtenemos los 725,58 metros cuadrados.
Bien, esta sería la forma de cómo realizar conversiones de unidades del sistema inglés y el sistema internacional. Bien, espero que le haya gustado y lo veo en otro video. Chao, chao.